Fe en Dios. Serie Cimientos de la Enseñanza de Cristo. Cuando el gran misionero Hudson Taylor fue a China, viajó en un barco de velas. Mientras que se acercaban a la península de Malay y la isla de Sumatra, el misionero escuchó a alguien tocando la puerta de su cabina. Al abrir la puerta encontró al capitán diciendo: «Señor Taylor, no hay viento. Estamos acercándonos a una isla donde temo se encuentran puros caníbales». «¿Qué puedo yo hacer?», preguntó el señor Taylor. El capitán respondió: «Yo entiendo que usted es cristiano y que cree en Dios. Necesito que ore a Dios para que nos mande viento». «Está bien, capitán, yo lo haré. Pero primero usted necesita levantar y abrir las velas». «Pero eso sería una locura», dijo el capitán. «No hay nada de viento. Además, los marineros creerán que estoy loco si lo hago». Pero después de mucha insistencia de parte del misionero, se sometió a lo que le exigía. Después de 45 minutos, el capitán regresó para encontrar al misionero Taylor todavía sobre sus rodillas orando. «¿Puede dejar de orar ahora?», dijo el capitán. «No sabemos ni qué hacer con todo el viento que tenemos». En esta lección conoceremos las 14 verdades que Jesús enseña acerca de la fe, así como las 5 señales de quien tiene poca fe y las 5 señales de quien tiene mucha fe. Empecemos por conocer lo que enseñó Cristo acerca de la fe. Primera verdad, la fe. Es algo que podemos tener los seres humanos. Mateo 6:30. Si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo, y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? ¿Cómo podemos diferenciar la fe de Dios de la fe humana? Hay por lo menos 3 tipos de fe. Hay más, pero vamos a enfocarnos en los 3 tipos de fe más comunes y debemos conocer las diferencias entre estos 3 tipos de fe diferentes. Son la fe natural, la fe intelectual y la fe espiritual o la fe de Dios. Existe una fe natural que todos los seres humanos tenemos por instinto. Por ejemplo, la fe natural con la que hemos sido dotados desde el nacimiento nos hace ejercitar la confianza en las personas o en las cosas. Por ejemplo, cuando nos sentamos en una silla, damos por hecho que la silla aguantará nuestro peso y no nos caeremos y simplemente nos sentamos. Nadie examina cuidadosa y meticulosamente una silla antes de sentarse y luego, si está seguro de que la silla lo va a aguantar, se sienta. Nadie lo hace. Todos nos sentamos porque esa fe natural que tenemos pues nos da la percepción de que no nos vamos a caer. Otro ejemplo es cuando alguien es contratado en un empleo y le fijan un salario quincenal. La persona trabaja durante 2 semanas confiando en que en la quincena recibirá el salario por el trabajo que ha realizado. Eso que le hace esperar, confiar, es una fe natural. Esa fe natural nos hace creer en las promesas de las personas. El segundo tipo de fe es la fe intelectual. Esta fe se basa en las cosas que aprendemos en la escuela o en la vida y se encuentra asentada en nuestra mente. Alguien que estudia medicina asistirá a una persona enferma, le dará los primeros auxilios a un accidentado porque tiene fe de que le puede ayudar. Sabe que lo puede hacer, pero esa fe que tiene es intelectual. La fe natural y la fe intelectual son humanas, son fe humana. La fe espiritual, la fe de Dios, no depende ni de nuestro instinto ni de nuestro aprendizaje. En Romanos 12, el Espíritu Santo revela que Dios ha repartido una medida de fe a cada ser humano. Esa medida de fe es la que nos da la capacidad de creer en Dios para salvación, porque por gracia somos salvos por medio de la fe y todos los seres humanos tenemos eso en nosotros. La fe de Dios, la fe espiritual, es únicamente dada por Dios. La fe espiritual no puede ser ni adquirida ni aprendida.
No hay forma de que te esfuerces para que recibas la fe. No hay forma de que aprendas a tener la fe. Solo puede ser recibida o puede ser rechazada, como un vaso de agua o un vaso de jugo. Te lo dan. Tú puedes hacer con este vaso, simplemente lo ves, lo hueles y lo pones a un lado. No lo recibes. O lo pruebas. Pero lo tienes enfrente de ti, lo tienes ante ti. La fe de Dios es un regalo de Dios para la humanidad, pero los seres humanos podemos recibirla o rechazarla. Muchos de nosotros durante mucho tiempo rechazamos, no quisimos recibir la fe porque sabíamos lo que implicaba el arrepentimiento, ¿verdad? Pero cuando la recibimos, descubrimos que es lo mejor que nos ha podido pasar en toda la vida. Si creemos en Dios, es porque Dios nos ha dado la capacidad de creer. Sería imposible que creyéramos en Dios si Dios no nos hubiera dado la fe para creer, porque esa capacidad para creer en Dios solamente viene de Dios mismo. Entonces, la máxima evidencia de la existencia de Dios es una persona que cree en Dios, porque eso demuestra que si cree en Dios, obviamente en el Dios único, en el Dios de la Biblia, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el creador de los cielos y la tierra, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, si cree en ese Dios, el único Dios, entonces Dios existe porque fue Dios quien le dio la fe, quien le dio la capacidad para creer. Ahora, ¿qué pasa con las personas que no creen, con los que se dicen ateos? Dicen que no creen, pero no tienen excusa, porque Dios les ha dado también la capacidad y las evidencias para creer, pero ellos han rechazado conscientemente ese regalo de Dios. El Espíritu Santo define a los que no creen en Dios y que no tienen excusa, los define magistralmente en Romanos capítulo 1 y en muchas otras partes de la Biblia, pero aquí hay como un resumen. Dice Romanos capítulo 1 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce, dice, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó al darnos la capacidad de creer. Y luego dice, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y luego asegura que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y por esa causa su necio corazón, por eso es que dice en Proverbios, dice el necio en su corazón, no hay Dios, porque hay que ser necio para rechazar tan maravilloso regalo. Y su necio corazón fue entenebrecido, fue cubierto de tinieblas. Entonces, Dios ha dado la fe espiritual a todos los seres humanos y todos, sin excepción, tenemos la capacidad de creer en Dios. Sin embargo, algunos, a pesar de las evidencias, rehúsan creer. Esa es pues la diferencia entre la fe humana y la fe divina y la fe de Dios. Segunda verdad, ¿se puede no tener fe? Marcos 4:40. A sus discípulos les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Tercera verdad, la fe. ¿Se puede tener en poca cantidad? Lucas 12:28. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Cuarta verdad, la fe se puede tener en grande cantidad. Mateo 8:10 y 15:28. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían,
Les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús. Quinta verdad. La fe puede ser aumentada. Lucas 17, 5 al 6. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor: aumenta nuestra fe. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, les respondió el Señor, podrían decirle a este árbol: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Sexta verdad. La fe debe tenerse en Dios. Marcos 11, 22. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Séptima verdad. La fe puede tenerse en el lugar incorrecto. Lucas 8:25. ¿Dónde está la fe de ustedes?, les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro ellos se decían unos a otros: ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? ¿En qué lugares no debemos poner nuestra fe? Nuestra fe, aunque sea la fe espiritual, la fe de Dios, puede estar en el lugar equivocado. Hay 10 cosas en las que no debemos poner nuestra fe. El primer lugar en donde no debemos poner nuestra fe es en nosotros mismos. Nos vamos a desilusionar. Nuestra carne no es confiable. Romanos 7 claramente dice: sé que debo hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. Quiero hacer lo bueno, pero lo malo que no quiero, eso hago. Por eso Jesús dijo: ¿quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo. No puedes confiar en ti mismo. El segundo lugar en donde no debemos poner nuestra fe es en los líderes. Por eso la Escritura dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si ponemos los ojos en los líderes, también nos vamos a desilusionar, porque todos somos hermanos, porque todos sin excepción tenemos fallas. Y cada vez que ponemos los ojos en algún siervo de Dios, Dios es un Dios celoso. Dios no admite ni competidores y Él no comparte su gloria con nadie. A veces, cuando el líder no se cuida de que no pongan su fe en Él, o que lo tengan en un lugar muy alto, entonces Dios a veces hace tropezar a los líderes para que la gente quite sus ojos de ellos, porque eso es idolatría. Y hay muchos que son desilusionados, frustrados, porque ven que los líderes no son sino seres humanos iguales que ellos. Tercer lugar donde no debemos poner nuestra fe es en la iglesia. Muchos están buscando la iglesia perfecta, ¿verdad? Y alguien una vez dijo: si estás buscando la iglesia perfecta y le encuentras, no vayas, porque la vas a echar a perder. Si incluso examinamos la iglesia que Jesús tuvo una iglesia, lo seguían más de 120 a todos los lados por donde iba, y ahí tenía a sus 12 líderes. Encontramos un montón de fallas. Entonces, la iglesia no es un lugar en donde debemos poner nuestra fe. El cuarto lugar en donde no debemos poner nuestra fe es en los hermanos. Jesús dijo que el trigo y la cizaña crecen juntos, algunos son carnales. Jesús mismo no se fiaba de todos, porque conocía al hombre y sabía lo que había en el hombre. Quinto lugar donde no debemos poner nuestra fe es en el mundo. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Todo lo que hay son esas 3 cosas: deseos de los ojos, deseos de la carne, vanagloria de la vida. Y dice que el mundo pasa y sus deseos. Todo es, ahora sí que, pasajero. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿Cuánto dará el hombre por su alma? Sexto lugar donde no debemos poner nuestra fe es en el dinero. Jesús dijo: no se hagan tesoros en la tierra, porque se los van a robar.
Mejor háganse tesoros en el cielo. El Espíritu Santo dice, raíz de todos los males, todos, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos fueron desviados de la fe y traspasados de muchos dolores. Pusieron su confianza, pusieron su fe en el dinero, aún la fe espiritual para cosas buenas, para la obra de Dios. No debemos poner nuestra fe en el dinero. Séptimo lugar donde no debemos poner nuestra fe es en las posesiones materiales, en los bienes que tengamos. Jesús dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Octavo lugar donde no debemos poner nuestra fe es en las circunstancias. A veces la enfermedad, la adversidad, la crisis, la escasez, las tormentas de la vida nos hacen dudar de Dios y en vez de estar viendo a Jesús, nos ponemos a ver las circunstancias, como Pedro. Mientras Pedro se mantuvo viendo a Jesús, iba caminando sobre el agua, pero después dice que al ver el fuerte viento, fíjense, el viento no se ve, sin embargo Pedro lo vio. A veces vemos cosas que no están allí, que no existen, pero es porque quitamos nuestros ojos de Jesús y entonces nos caemos. Las circunstancias, Dios siempre tiene un propósito. Cuando enfermó Lázaro, pues Marta y María estaban viendo las circunstancias. Su hermano enfermó, su hermano se murió y culparon a Jesús. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ¿qué es lo que dijo Jesús? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Él tenía un propósito y Él tiene un propósito en cada problema y en cada circunstancia, por muy terrible y muy crítica que sea. Noveno lugar donde no debemos poner nuestra fe es nuestro corazón. Dice Cristo que de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, las codicias, las maldades, el engaño. Todo lo malo sale del corazón. Bien dijo el Espíritu Santo por medio del profeta Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perversos. ¿Quién lo conocerá? Y décimo lugar donde no debemos poner nuestra fe es en nuestra propia prudencia, en nuestra inteligencia, en nuestras capacidades. Pues es que ya lo he hecho muchas veces, es algo que he hecho durante años. No podemos confiar en nuestra experiencia, pues. Jesús mismo dijo, yo no hago nada por mí mismo, todo lo que hago lo hago como el Padre me lo dice, nada hablo por mí mismo. Jesús mismo dependía 100% de Dios y no en su capacidad. Por eso el Espíritu Santo nos dice en Proverbios, fíate en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propia inteligencia. Nuestra fe debe estar en Jesús y solo en Jesús. Octava verdad. La fe se puede ver por medio de nuestras acciones. Mateo 9:2. Unos hombres le llevaron un paralítico, acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Novena verdad. La fe nos salva. Marcos 5:34. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Décima verdad. La fe produce milagros en los que la tienen. Mateo 9:29-30. Entonces les tocó los ojos y les dijo, que se haga con ustedes conforme a su fe. Y recobraron la vista. Jesús les advirtió con firmeza, asegúrense de que nadie se entere de esto. Onceava verdad. La fe echa fuera demonios. Mateo 15:28, Marcos 7:30. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús. Que se cumpla lo que quieres.
Cuando ella llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio ya había salido de ella. 12ª verdad. La fe es uno de los elementos más importantes de la ley. Mateo 23:23. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. 13ª verdad. La fe nos capacita para superar cualquier obstáculo. Mateo 17:20. Por la poca fe que tienen, les respondió. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. 14ª verdad. La fe será buscada por Jesucristo en su segunda venida. Lucas 18:8. Les digo que sí les hará justicia, y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Cuando Jesús venga en su gloria a la tierra, Él buscará una cosa en los seres humanos: fe. Pero ¿cómo se detecta la fe? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se evalúa? Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, somos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, no somos salvos por obras, sino para buenas obras. Por lo tanto, la fe se evalúa y se mide por medio de las obras, como enseñó Jesús en Mateo 25, 31 al 46, donde comprobamos que el arrepentimiento verdadero produce fe, la cual se manifiesta mediante las obras. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer. Tuve sed, y me dieron de beber. Fui forastero, y me dieron alojamiento. Necesité ropa, y me vistieron. Estuve enfermo, y me atendieron. Estuve en la cárcel, y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed, y no me dieron nada de beber. Fui forastero, y no me dieron alojamiento. Necesité ropa, y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel, y no me atendieron. Ellos también le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o necesitado de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos? Él les responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Veamos ahora las 5 señales de poca fe. Analicemos nuestra propia vida para descubrir
por qué tenemos poca fe y poder resolver eso. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Además de que vivimos vidas mediocres y sin fruto. Primera señal de poca fe, el afán. Mateo 6:25. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Segunda señal de poca fe, el temor. Marcos 4:40. A sus discípulos les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Tercera señal de poca fe, la duda. Mateo 14:31. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuarta señal de poca fe, el pensar que no tenemos provisión. Mateo 16:8. Al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó. Hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? Quinta señal de poca fe, la incapacidad para echar fuera demonios. Mateo 17, del 19 al 20. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Por la poca fe que tienen, les respondió. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. ¿Cómo podemos detectar si tenemos poca fe? ¿Y qué debemos hacer para remediar eso? Bueno, podemos detectar si tenemos poca fe examinando nuestra vida a la luz de las 5 señales de poca fe. El afán, el temor, la duda, el pensar que no tenemos provisión, la incapacidad para echar fuera demonios o para manifestar el poder de Dios, ¿no? Aquí están los 5 síntomas. ¿Cómo remediamos eso? Pues lo remediamos con la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír viene de la palabra de Dios. Lo remediamos dando fruto. Jesús enseñó que hay 3 niveles, 3 maneras en cómo podemos dar fruto y crecer en la fe. Eso nos lo enseñó en la parábola del sembrador. Y él enseñó que los que oyen y entienden la palabra, ese es el nivel 1 o el nivel inicial, o en un videojuego el nivel fácil, pues. Son los que entienden la palabra, dan fruto decreciente, 100, 60, 30 y luego 0. Luego viene el nivel 2 o el nivel intermedio, podríamos decir, que son los que oyen y reciben la palabra, y estos dan fruto creciente, al revés, empiezan con poco, 30, luego 60 y luego 100, pero se estancan ahí en 100. Los que entienden la palabra de Dios dan primero mucho fruto, pero poco a poco van hacia abajo. Los que reciben la palabra dan fruto poco al principio, pero llegan a mucho, pero ahí se quedan, ya no avanzan más. Por eso es que tenemos que combinar estos 3 niveles. Y luego viene el nivel avanzado, por decirlo así. Son los que oyen y retienen la palabra, dan fruto con perseverancia, dan fruto constante y creciente. No se quedan en 100, sino que van creciendo. Entonces empezamos a dar fruto en 100, en 60, pero si al mismo tiempo de estar entendiendo la palabra de Dios, la estamos recibiendo, entonces al recibir la palabra de Dios al mismo tiempo que la entendemos, entonces la tendencia decreciente de nada más entender la palabra de Dios es compensada por la tendencia creciente de recibir la palabra de Dios. Y si a eso le añadimos retener la palabra de Dios, entonces pues vamos a estar dando fruto
constante y crecientemente. Entonces, para que nuestra fe crezca, para remediar esa poca fe, para vencer el afán, el temor, la duda, los pensamientos negativos, la incapacidad para ejercitar los dones espirituales, la incapacidad para hacer milagros, para sanar enfermos, para echar fuera demonios, llamémosle la incapacidad para ejercitar dones espirituales. Para vencer eso, no se trata de pues simplemente decir, pues hoy no me voy a afanar. El afán es algo real. El miedo, no porque digas, no voy a tener miedo, no lo tienes. El miedo lo tienes y te invade y a veces te domina el miedo. La duda. Bueno, ¿cómo revertimos eso? ¿Cómo remediamos eso? A través de dar fruto. ¿Cómo damos fruto? Bueno, en 3 niveles. El nivel inicial, entendiendo la palabra. ¿Cómo la entendemos? Por medio de estudiarla, repasarla, como en este curso. En este curso, pues estamos estudiando la palabra, estamos entendiéndola, si hacemos las tareas, la estamos repasando, y cuando entendemos empezamos a dar fruto, y el afán se va, el temor se va, la duda se va, los malos pensamientos se van, la incapacidad se va. ¿Por qué? Porque entendemos la palabra. Sin embargo, si nada más nos quedamos ahí, pues vamos a ir poco a poco hacia abajo hasta que va a llegar un punto en que ya no vamos a hacer nada para Dios, ¿eh? Y eso le pasa a muchos que tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero nada más se quedaron allí, no avanzaron al siguiente nivel, que es recibir la palabra. ¿Cómo recibimos la palabra? Por medio de ponerla por obra, de probarla. Me dan a mí un vaso con agua, con refresco, pues yo lo veo y yo puedo simplemente ponerlo a un lado, examinarlo, ponerle un microscopio y hacer todo, pero nunca lo pruebo. No lo estoy recibiendo. Recibir es esto. Lo estoy probando, lo estoy poniendo por obra. ¿Cómo se hace? Tomemos el ejemplo de Marcos 16:15. Tú lees: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Y luego lees en Mateo 10 que Jesús manda a todos sus discípulos, echen fuera demonios. Y dices, ah, caray, ¿echar fuera demonios? Dice que si yo creo, yo voy a echar fuera demonios. Y no solo eso, también dice que pondremos las manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¡Wow! Y luego Jesús manda, sanen enfermos. Y dices, ah, caray, liberación, sanidad. Lo primero que tengo que hacer es entenderlo, ¿no? Entonces estudio sobre la liberación y la sanidad, pero luego tengo que practicarlo. Tengo que llevarlo a la práctica. ¿Cómo lo hago? A través de la oración. Porque para poner algo en práctica, pues tengo que pedírselo a Dios. Le pido a Dios que lo ponga en práctica. ¿Le has pedido a Dios alguna vez que quieres echar fuera demonios? ¿Que quieres que te use para liberar endemoniados? ¿Que quieres poner en práctica, obedecer el mandamiento de Jesús de echar fuera demonios? ¿Le has pedido a Dios que quieres sanar enfermos? ¿Le has pedido que quieres que te use para sanar enfermos? ¿Qué vas a hacer cuando se presente un enfermo ante ti? Pues vas a ir y le vas a poner manos y vas a hacer lo que mandó Jesús y como lo mandó Jesús y lo vas a sanar en el nombre de Jesús. Vas a ser atrevido, vas a ser valiente y vas a ver los resultados, porque Dios sigue haciendo milagros y lo quiere seguir haciendo a través de ti y de mí. Pero hasta que no lo experimentemos, hasta que no lo pongamos por obra, no lo vamos a experimentar. Eso es recibir. Y el tercer nivel es retener. ¿Cómo retenemos? Enseñando a otros. Cuando tú te involucras en discipular a otros, así como tú aprendiste a orar, le enseñas a orar, y así como tú aprendiste a sanar, le enseñas a sanar, así como tú aprendiste a evangelizar, le enseñas a evangelizar, entonces ese fruto crece porque tú no solamente
lo haces, sino que le enseñas a otros y otros lo hacen y entonces hay una explosión. Y de esa manera remediamos nuestra poca fe y podemos vencer el temor, podemos vencer el afán, la duda, los malos pensamientos y la incapacidad para ejercitar los dones espirituales. Conozcamos ahora las 5 señales o características de la fe grande. A continuación, pongamos mucha atención en el episodio de la mujer sirofenicia, la única persona a quien Jesús hizo un poema al exclamar de ella: «Oh mujer, grande es tu fe», para aprender lo que se requiere para que nuestra fe aumente y llegue a ser grande. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: «Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada». Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: «Despídela, porque viene detrás de nosotros gritando». «No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel», contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó: «Señor, ayúdame». Él le respondió: «No está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros». «Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». «Mujer, qué grande es tu fe», contestó Jesús. «Que se cumpla lo que quieres». Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Mamá. Primera señal de la fe grande. Se sobrepone al silencio divino. Mateo 15, 21 al 23. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: «Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada». Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: «Despídela, porque viene detrás de nosotros gritando». Cuando ella clamó por ayuda, Jesús guardó silencio. Cuando comenzó a crecer en la fe, la primera prueba que Dios nos pone es cuando guarda silencio. Estamos dispuestos a continuar siguiendo a Jesús a pesar de que Dios guarda silencio y no responde nuestras oraciones. Si tu respuesta es sí, tu fe ha empezado a aumentar y has iniciado el arduo, espinoso y áspero camino del crecimiento espiritual. Segunda señal de la fe grande. Se sobrepone al rechazo de los hermanos. Mateo 15, 23. Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: «Despídela, porque viene detrás de nosotros gritando». Los discípulos insensibles y duros de corazón, en vez de interceder ante Jesús por ella o ayudarla con su necesidad, oraron a Jesús para que la despidiera, pues les molestaba. ¿Estamos dispuestos a perseverar en el camino a Dios a pesar del rechazo, discriminación y mal testimonio de los hombres en la fe? Si tu respuesta es sí, has avanzado un escalón más en tu crecimiento espiritual. Tristemente, la mayoría de los creyentes, cuando los propios hermanos en la iglesia se les ponen en contra o les dan mal testimonio, se apartan de la iglesia y del camino de Dios, pues no entendieron que es por diseño de Dios que tienen que pasar esta prueba y demostrarle a Dios que lo siguen y perseveran a pesar del rechazo o mal testimonio de los hermanos. Tercera señal de la fe grande.
se sobrepone a la negativa divina. Mateo 15, 24 al 25. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó, Señor, ayúdame. Jesús le dijo que había sido enviado a Israel, no a los gentiles, haciéndole saber que no le iba a ayudar. Sin embargo, la mujer siguió clamando, a pesar del silencio, el rechazo y la negativa divina. Somos capaces de seguir amando a Dios y obedeciéndole, a pesar de que abiertamente niega nuestras peticiones y es evidente que nos ha negado lo que más anhelamos y por lo que más hemos clamado. Esta es una prueba muy grande para la mayoría de nosotros, pues produce en nosotros, por naturaleza, tristeza, desilusión y enojo contra Dios. Pero es una prueba de Dios y debemos demostrarle a Dios que lo amamos y que estamos dispuestos a renunciar a todo, aún a lo que más amamos, tal y como lo hizo Abraham, al obedecer y estar dispuesto a sacrificar a su propio hijo. En este punto nuestra fe ha crecido más, pues nos identificamos con Abraham, el padre de la fe, y renunciamos a nuestro Isaac, a lo que más amamos. Y decidimos seguir a Jesús y obedecerle a pesar de eso. Cuarta señal de la fe grande. Se sobrepone al hecho de nuestra condición pecadora. Mateo 15, 26 al 27. Él le respondió, no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Como ella siguió clamando, Jesús le dijo que no era correcto quitarle el pan a los hijos y darlo a los perros, para mostrarle su condición de pecadora, además de que no era judía ni parte del pueblo de Dios. Y ella lo aceptó. La mujer pudo haberse ofendido, o pudo haberse dado por vencida e irse humillada, y lamentándose por su miserable condición. Pero siguió persistiendo, aceptó su realidad y siguió perseverando. Muchos creyentes en este punto, al darse cuenta que son impotentes ante el pecado y que su naturaleza pecaminosa los traiciona siempre, se desaniman y se apartan de Dios y de la iglesia porque piensan que no son dignos ni merecedores de las bendiciones de Dios. Pero es precisamente la fe la que nos debe sostener y dar la fortaleza para avanzar cuando hemos descubierto esto. Pues por la fe hemos sido salvados, perdonados y limpiados. Y por la fe debemos seguir adelante a pesar de nuestros fracasos y debilidades. Quinta señal de la fe grande. Se conforma con las migajas de Dios. Mateo 15, 27. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. La mujer reconoce que aunque no tiene derecho a nada, se conforma con las migajas, con las obras. Esta es tal vez la prueba máxima de nuestra fe, porque reconocemos en hecho y en verdad que no es por nuestra perseverancia, ni por nuestro esfuerzo, ni obediencia, ni logros, ni santidad, ni buenas obras, ni nada que hagamos o dejemos de hacer por Dios, que recibimos las bendiciones de Dios. Más bien reconocemos en hecho y en verdad que no merecemos nada, y que nos basta con la salvación y el perdón de los pecados. Sin embargo, en humildad apelamos a la gracia y misericordia de Dios y nos conformamos con las migajas con las que Dios nos quiera dar, y no exigimos ni reclamamos nada, sino que nos conformamos con su misericordia y su bondad, y, si recibimos alguna bendición, es porque Dios es bueno, y lo que nos da es por su gracia. Muchos cristianos tropiezan con esta prueba, y como en su corazón creen que sí merecen algo por su obediencia y esfuerzo, cuando no lo reciben, se apartan de Dios amargados y desilusionados, o caen en la religiosidad o el costumbrismo, tal como le pasó a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Pero si mantenemos nuestro primer amor aún en este nivel, hemos llegado a tener una fe grande y debemos mantenernos así el resto de nuestra vida, en nuestro primer amor, a pesar de todo. Pase lo que pase y venga lo que venga, recibamos o no, seamos bendecidos y prosperados o no. Amando a Dios en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en la victoria y la adversidad.
Al ver que pasó la prueba, que la mujer perseveró en seguir a Jesús y clamar a Él, a pesar del silencio divino, el rechazo de los hermanos, la negativa divina, su condición de pecadora y conformarse con las migajas de Dios, Jesús muestra a sus discípulos lo que es una fe grande y le dice: «Oh mujer, grande es tu fe». ¿Cómo podemos detectar si nuestra fe está aumentando o no? Examinando nuestra vida a la luz de las 5 señales de mucha fe. A veces confiamos o dependemos demasiado en lo que sentimos. Y cuando sentimos la presencia de Dios, la verdad es algo glorioso, una cosa maravillosa. Pero ¿saben? A medida que Dios quiere que crezcamos, lo primero que hace es que apaga nuestros sentimientos y guarda silencio. Y ahí está la primer prueba. Allí está. ¿Ya no sientes la presencia de Dios? Allí es cuando puedes detectar ya tu fe está creciendo. Porque el justo vivirá por la fe, no por lo que siente, no por las emociones. Las emociones son maravillosas. Pero a medida que creces, llegas al primer escalón de la fe grande. Tu fe ha empezado a crecer cuando dejas de sentir. Y a pesar de que ya no sientes nada, sigues adelante y sigues orando y sigues leyendo y te sigues congregando y sigues cantando y sigues evangelizando, aunque no sientas las ganas de hacerlo. Segundo nivel en donde puedes tú evaluarte si tu fe está creciendo. Empiezas a ver malos testimonios en los hermanos. Empiezas a ver de pronto el rechazo de alguien, o alguien te pidió prestado y no te pagó, o alguien te lastimó o te criticó, habló a tus espaldas, y empiezas a tener problemas con los hermanos en Cristo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo que la mayoría de los cristianos hace? Se cambia de una iglesia para otra. Y no has entendido que Dios está permitiendo que veas los defectos de otros, y Dios está permitiendo que te fallen por diseño de Dios para que tu fe crezca. Para que a pesar de que te están fallando y a pesar del mal testimonio que te están dando, tú sigues firme y sigues adelante. Y entonces llegamos al tercer nivel de la fe que está aumentando. Cuando superas eso, entonces vienen las circunstancias y Dios nos niega peticiones, y muchas veces peticiones válidas, peticiones bíblicas, peticiones buenas. Dios nos está diciendo que no a algo que Él ha prometido. Bueno, quiere decir que Dios te está considerando para crecer espiritualmente. Dios está aumentando tu fe. Y entonces llegamos al cuarto nivel, y es cuando nos descubrimos a nosotros mismos tal y como somos, y Dios nos muestra lo frágiles que somos, lo perversos que somos, lo pecaminosos, lo depravados que somos, porque no somos mejor que nadie. Y si a pesar de eso, a pesar de todas esas luchas y esos malos deseos y esas tentaciones increíbles que vienen en contra nuestra, seguimos adelante y perseveramos, quiere decir que estamos escalando, estamos creciendo, estamos subiendo en la fe. Y entonces llegamos al nivel más elevado, que es cuando ya sabes que no mereces nada y te conformas con las migajas de Dios. Es entonces cuando podemos descubrir la cruz y poder encontrar nuestra felicidad en la cruz de Cristo, en Jesús y solamente en Jesús. De esa manera detectamos si nuestra fe va en aumento o no. Que Dios permita que cada uno de nosotros crezca en la fe, como esta mujer, hasta llegar a desarrollar una fe grande, y agrademos a Dios por el resto de nuestras vidas.